Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más a este espacio. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos un tema que está generando muchísimo revuelo en el mundo del espectáculo. ¿Qué pasó realmente entre Azal Suba y Erkan Merik? Y lo más sorprendente, su madre ha hablado por primera vez. La noticia ha corrido como pólvora en las redes sociales y no es para menos. Azal Suba, conocida por su belleza y su gran talento en la pantalla, y Erkan Merik, quien ha conquistado muchos corazones con su carisma, estuvieron en el ojo del huracán por meses. La relación entre ellos siempre despertó interés, rumores y especulaciones. Pero lo que nadie esperaba era escuchar, después de tanto tiempo de silencio, a la madre de Azal dar su opinión pública sobre Erkan. Todo comenzó cuando la madre de Azal, al ser interceptada por periodistas a las afueras de un restaurante en Estambul, decidió romper el silencio. Con una sonrisa tranquila dijo: "Lo vimos como alguien de la familia, siempre fue respetuoso y cariñoso con nosotros. Erkan dejó huellas positivas en nuestra casa". Sus palabras se hicieron virales en cuestión de horas y muchos fanáticos comenzaron a comentar que tal vez la relación entre Azal y Erkan no había terminado en malos términos. Los medios no tardaron en buscar la reacción de Azal. Ella, con su estilo elegante y reservado, comentó: "Mi madre habló con el corazón, y yo respeto profundamente lo que siente. No me sorprende lo que dijo, porque Erkan siempre fue alguien especial para todos nosotros". Esta declaración despertó aún más curiosidad, porque si bien Azal no confirmó ningún acercamiento actual, tampoco cerró la puerta del todo. Por su parte, Erkan Merik fue abordado en un evento y, con un gesto amable, expresó: "Agradezco las palabras de la señora, siempre tuve un gran respeto por ella y por la familia. Los recuerdos que compartimos son parte importante de mi vida". Estas frases alimentaron la expectativa de los fans, quienes en redes sociales comenzaron a escribir mensajes como: "Queremos verlos juntos de nuevo, eran la pareja perfecta o su historia no ha terminado". El público femenino, que sigue de cerca cada movimiento de Azal, se mostró dividido. Algunas aplauden la sinceridad de la madre y otras consideran que es mejor que Azal siga adelante con su vida. Pero lo cierto es que este tipo de declaraciones generan un efecto inmediato, la posibilidad de una reconciliación. Y ya saben, queridas seguidoras, nada genera más emoción que la idea de un amor que renace. En programas de televisión turcos se comenzó a analizar la situación. Un conocido presentador comentó en vivo: "Cuando una madre habla de esta manera, es porque hubo un lazo verdadero, profundo. No se trata de simples palabras de cortesía. La señora realmente vio en Erkan a alguien cercano, casi como a un hijo". Y esas frases provocaron aún más titulares y debates. Queridas seguidoras, la historia no terminó allí. Tras estas declaraciones, varios programas de espectáculos comenzaron a invitar a expertos en relaciones públicas, psicólogos y hasta astrólogos para intentar descifrar qué significaban realmente las palabras de la madre de Azal y las reacciones tanto de ella como de Erkan. Algunos psicólogos apuntaron que, cuando una madre habla con tanta sinceridad, suele reflejar un sentimiento auténtico y duradero, lo que podría indicar que, pese a la ruptura, el vínculo emocional entre los actores sigue vivo en algún nivel. Mientras tanto, las redes sociales se inundaron de comparaciones, fotos antiguas y videos de momentos felices de la pareja. Cuentas de fans comenzaron a crear hilos recopilando entrevistas pasadas,
donde tanto Asal como Erkan dejaban entrever la complicidad que tenían en aquel entonces. Los comentarios iban desde la nostalgia hasta la esperanza, se nota que todavía hay cariño, el destino los volverá a unir o quizás este sea el comienzo de un nuevo capítulo. Sin embargo, también surgieron voces críticas. Algunos seguidores opinan que este tipo de noticias solo alimentan falsas expectativas y que tanto Asal como Erkan merecen la libertad de seguir adelante sin la presión mediática. Un columnista escribió en un diario local, es peligroso idealizar las relaciones pasadas. Recordemos que las personas cambian, maduran y, a veces, lo mejor es continuar por caminos separados. Estas palabras encontraron eco en un sector del público que pide respeto hacia las decisiones personales de ambos. En paralelo, la industria del entretenimiento comenzó a especular sobre proyectos futuros. Rumores indican que algunas productoras estarían interesadas en reunirlos en pantalla, apostando por el magnetismo que aún generan juntos. Un periodista aseguró que hubo reuniones internas para analizar la posibilidad de un nuevo drama televisivo protagonizado por Asal y Erkan. Aunque ninguna de las partes ha confirmado nada, la idea de verlos actuando nuevamente lado a lado despertó gran entusiasmo. Lo cierto es que, detrás de cámaras, Asal ha demostrado profesionalismo al enfocarse en sus nuevos proyectos y Erkan ha seguido cultivando su carrera con papeles destacados. Pero el simple hecho de que se siga hablando de ellos como pareja refleja el impacto que tuvieron en el público y cómo lograron trascender la pantalla. Su historia es, para muchos, un reflejo de esos romances que marcan una época. Queridas seguidoras, lo más fascinante de este revuelo es que pone sobre la mesa temas universales, el valor de los recuerdos, la importancia del respeto familiar y la eterna pregunta de si los amores verdaderos merecen una segunda oportunidad. Mientras tanto, la prensa continuará vigilante, esperando cualquier gesto, mirada o palabra que pueda dar una pista sobre un posible reencuentro. Así que manténganse atentas, porque este capítulo aún no está cerrado. Tal vez en el futuro tengamos nuevas sorpresas, y ya saben que en este canal siempre estaremos listas para traerles la última información, con detalles, análisis y, por supuesto, mucho cariño. No olviden dejar sus comentarios, contarme qué piensan ustedes y si creen que Asal y Erkan escribirán una nueva historia juntos. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras. ¿Será que estamos frente al inicio de una reconciliación? ¿O solo es un bonito recuerdo del pasado? Eso aún no lo sabemos, pero lo que sí es seguro es que esta historia seguirá dando de qué hablar. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Les gustaría ver de nuevo a Asal y Erkan juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna novedad del mundo de las celebridades. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.